Hola, antes de comenzar a explicar la Baja Edad Media, es conveniente que nos refiramos al periodo anterior entre los siglos XI y XIII en el conjunto de la península ibérica. Así como en el resto de Europa, también la península ibérica va a vivir un periodo de gran crecimiento económico, el cual se va a demostrar en los siguientes hechos. Un aumento importante de la población, un aumento de las ciudades y revitalización de las mismas, la aparición de nuevos grupos en esas ciudades como son los burgueses, que se van a dedicar a las actividades artesanales y comerciales, y fundamentalmente estos que se dedican a esas actividades comerciales van a formar lo que denominamos la alta burguesía, que con el paso del tiempo en el siglo XIII adquirirá el gobierno de la ciudad por parte de los reyes y posteriormente formarán el patriciado urbano, el grupo que va a monopolizar el gobierno de la ciudad. ¿Cómo se produce ese crecimiento económico? Aquí no podemos hablar en la península ibérica de lo que es la rotación trienal y la aparición de nuevas técnicas de tiro de los animales o de nuevos arados, como sí sucede en la fachada atlántica entre la zona de Francia y Holanda, más o menos en lo que a día de hoy a grandes rasgos sería el Canal de la Mancha. Aquí en la península ibérica el crecimiento se va a producir fundamentalmente por las siguientes razones. Por el aumento de la superficie cultivada mediante, por un lado, la puesta en cultivo de tierras yermas, la desecación de tierras pantanosas y sobre todo la deforestación del bosque. Al mismo tiempo, conforme vaya pasando el tiempo y aumentando la población, la propia costumbre de las familias de dividir el terreno entre los hijos hará que progresivamente esas parcelas sean pequeñas y vayan, o mejor dicho, vayan reduciendo el tamaño conforme vaya pasando el tiempo. Eso hará que mientras la población va en aumento, la producción agrícola va a ir en descenso y también la productividad, como ya demostrará en el siglo XVIII David Ricardo, ese economista británico, si no me falla la memoria. Eso va a llegar un momento que va a tensionar o va a haber una tensión entre la población y los recursos, en donde va a haber mucha más población que recursos. Esta situación se da a finales del siglo XIII y a inicios del siglo XIV va a estallar la crisis de la Baja Edad Media, que en un primer momento va a ser una crisis económica. Una crisis económica en la que al haber mucha menos producción, va a haber mucho menos alimento, por lo tanto no toda la población va a poder ser alimentada y eso llevará a un aumento de a un debilitamiento de la población y a un aumento de la mortalidad después. Al mismo tiempo, progresivamente se irá reduciendo la natalidad. Una técnica para ello es que la edad de los matrimonios va a retrasarse y al retrasarse la edad de los matrimonios también se reduce el ciclo fértil de la mujer, de modo que hay menos probabilidades de que se tengan menos hijos. En este contexto de mayor cantidad de población que de recursos y una población fundamentalmente debilitada, es cuando va a aparecer la crisis de la peste negra, en donde esa enfermedad se va a extender en 1348 por Italia y rápidamente por la Corona de Aragón y el conjunto de la península ibérica, que es lo que nos interesa, dando lugar a una importantísima caída de la población por una mortalidad catastrófica, de modo que a esa crisis típica de subsistencia se une otra crisis demográfica de gran calibre por la mortandad de un número de personas importantes a raíz de ese nuevo virus y esa nueva enfermedad que tiene la peste negra. Y entonces ya estamos dentro de lo que es la crisis de la Baja Edad Media. Al haber menos población, ¿cómo van a reaccionar los nobles y cómo van a reaccionar las autoridades burguesas que gobiernan en la ciudad, el patriciado urbano? O cómo afecta también la relación con la monarquía. Los nobles, ante esa pérdida de fuerza y de población activa y por lo tanto tener menos trabajadores para sus tierras, lógicamente van a perder ingresos y se produce un descenso de las rentas señoriales. Ese descenso de las rentas señoriales debería ir acompañado, claro, a menos dinero
pues menos gastos. Sin embargo, la nobleza no va a renunciar ni mucho menos al nivel de gastos que ya tenía y al tren de vida lujoso que siempre le ha caracterizado. De ese modo, una de las primeras decisiones que va a adoptar es aumentar si cabe más la presión fiscal a la cual ya sometía a sus vasallos de señorío. Por lo tanto, la poca población que queda va a tener que soportar una mayor carga fiscal que la que ya aguantaba con anterioridad. Por otro lado, también las ciudades, al verse reducidos los ingresos por la pérdida de población, procederán también a ese aumento de impuestos. De la misma forma, los nobles también intentarán conseguir apropiarse de rentas y de tierras y de cargos reales para compensar esa pérdida de rentas que le produce la crisis de la peste negra. En consecuencia, esto va a generar una serie de conflictos continuados a lo largo de los siglos XIV y XV que podemos clasificar en tres grandes grupos. Por un lado, tendríamos las guerras nobiliarias entre el rey y sus nobles afines que defienden una monarquía fuerte en contexto con esas nuevas líneas del derecho romano y que intentan defender o fortalecer el poder del rey frente a la nobleza y hacerla más independiente de ella, y es lo que va a estar en la génesis del Estado moderno que se va a producir en este mismo momento cuando se solucionen todas estas guerras que estamos hablando. Y por otro lado, la nobleza que aspira a aumentar su poder económico y social a costa de reducir y de asaltar las rentas de la corona y el patrimonio real. Ese sería un tipo de conflicto. El otro tipo de conflicto van a ser las guerras o las revueltas urbanas, aquellas que van a estar caracterizadas por el deseo de una parte importante de la población que se ha visto excluida de ese gobierno de la ciudad y ante el empeoramiento de las condiciones va a intentar luchar contra el patriciado urbano y acceder al gobierno de esa ciudad. Y por otro lado tendríamos las revueltas antiseñoriales, es decir, el intento de los vasallos no de acabar con el régimen señorial, ni mucho menos, sino de no verse con una carga fiscal tan grande y por lo tanto lograr una mejoría de sus condiciones de vida frente a todo ese abuso señorial que se ha producido en forma de impuestos. Bien, sobre el primer tipo de conflicto y en relación con la información que vais a encontrar en el libro de texto que utilizamos o en otros libros de texto de las otras editoriales que más o menos vienen a tener la misma información, cabría destacar la Guerra Civil Castellana entre 1366 y 1369, si no me falla la memoria, entre el rey Pedro I el Cruel o Pedro I el Justiciero, partidario de un incremento de la fortaleza del poder del rey, sobre todo cuando su padre, Alfonso XI de Castilla, ha logrado establecer ese ordenamiento de Alcalá en el cual se establece una serie de disposiciones que refuerzan de manera notable el poder del rey, complementando a las partidas que ya había hecho en el siglo XIII Alfonso X Castilla, configurando con ello los dos grandes cuerpos legales sobre los que se configura la gobernación jurídica en el Reino de Castilla y León. Tendrá que luchar frente a aquellos que son partidarios de una monarquía débil y que no se vaya fortaleciendo y que por tanto la nobleza siga teniendo una parte importante en la toma del poder, en la participación del poder político, representados por el hermanastro, el hijo ilegítimo, uno de los hijos ilegítimos de Alfonso XI, que es Enrique de Trastámara. Esa guerra acabará con la muerte de Pedro I el Justiciero o el Cruel, depende qué tendencia sigamos, y el entronamiento de Enrique II y por lo tanto el acceso de la dinastía de los Trastámara a el trono castellano. Eso llevará también a guerras cuando sobre todo en la misma nobleza de Castilla, cuando sobre todo la propia familia de los Trastámara vaya ganando poder en el conjunto de los reinos de la península y uno de ellos se proclame o sea proclamado, mejor dicho, en el compromiso de Caspe, rey de la corona de Aragón, Fernando de Antequera. Por lo tanto, su hermano
perdón, su hijo, Juan de Castilla, perdón, Juan de Castilla, que luego será rey de Aragón, lo que va a intentar hacer con el resto de sus hermanos es el conflicto de los infantes de Aragón, intentar evitar el fortalecimiento del poder del monarca Juan II de Castilla. Después de ese conflicto de los infantes de Aragón se dará también la lucha en la parte final de Juan II de Castilla con la persona que se va a encargar fundamentalmente de las labores de su gobierno, que será Álvaro de Luna, en donde al final en 1455 se lleva a cabo la ejecución del propio Álvaro de Luna, imponiéndose esa nobleza que tiende a apostar por una monarquía debilitada y seguir cobrando y aumentar su patrimonio a costa del patrimonio regio. Enfrentamiento que nuevamente se volverá a repetir en el caso de su sucesor Enrique IV. Y allí ya cuando se muere en 1474 es cuando vamos a asistir ya al entronamiento de Isabel de Castilla y la guerra de sucesión con su sobrina Juana apodada la Beltraneja, la hija de Enrique IV. Por lo tanto, esos serían los principales, digamos, conflictos en el reino de Castilla, dentro de ese primer grupo de la lucha entre nobles partidarios de un poder fuerte y nobles real fuerte y partidarios de un rey o de un poder real débil. En Navarra cabe destacar el conflicto entre Juan de Aragón o Juan II de Aragón con su hijo, el príncipe de Viana, en donde se verá la lucha entre los agramonteses y los beaumonteses, que van a defender intereses totalmente distintos en el reino de Navarra y que acabará imponiéndose el bando de los agramonteses, creo recordar, que apoyan a Juan II. Ahora la verdad es que me pilláis en total fuera de juego, así que es posible que diga una información incorrecta sobre quién gana ese conflicto entre beaumonteses y agramonteses en el reino de Navarra. Y en la corona de Aragón, pues bueno, tenemos infinidad de conflictos, pero también se alternan con la solución pactada, como va a ser el interregno, la muerte de Aragón, la muerte del rey Martín I el Humano y la elección de un nuevo monarca de la dinastía Los Trastámara, Fernando de Antequera, abuelo de Fernando el Católico, el cual será elegido de manera mancomunada y acordada y consensuada entre los representantes de Aragón, entre los representantes de Cataluña y en los representantes de Valencia. Básicamente, dentro de este primer conflicto cabe destacar la lucha que va a haber la nobleza catalana con el rey Juan II de Aragón en torno dentro del contexto de la guerra civil catalana, donde se van a ver al mismo tiempo esos tres conflictos. Así que empezamos ya con ese segundo, como explicando en esa guerra catalana vamos a ver ese conflicto entre la realeza y la nobleza partidaria del fortalecimiento del poder del rey y la nobleza partidaria de un poder débil. Al mismo tiempo se va a mezclar el conflicto de la revuelta urbana entre los buscaires y los vigaires, la viga y la busca. La busca representa a la pequeña burguesía, al artesanado, mientras que la viga representa al patriciado urbano, en donde la busca quiere acceder al gobierno de la ciudad y proponer una serie de medidas que tenderían a beneficiar al pequeño artesanado. Por otro lado, también se va a dar esos conflictos antiseñoriales en donde los payeses de remensa quieren acabar con los malos usos y que por lo tanto puedan tener movilidad de movimientos y acabar con esos abusos señoriales que se han ido introduciendo a lo largo de esta crisis de la Baja Edad Media que da inicio en el siglo XIV. Este conflicto que llamamos la Guerra Civil Catalana y que al mismo tiempo tenemos los tres conflictos o los tres tipos de conflictos que hemos denominado, se extiende entre 1462 y 1472, en donde no tendremos un ganador netamente claro, aunque en teoría gana el rey, pero no logra el fortalecimiento de ese poder regio en vida Juan II de Aragón. Tendrá que ser Fernando el Católico quien ponga definitivamente solución a estos problemas. Por otro lado, en el conjunto de la península ibérica, dentro de esas revueltas antiseñoriales en el reino de Aragón cabría destacar
la revuelta de Ariza y la revuelta de Monclús, creo recordar, en donde, por ejemplo, en la revuelta de Ariza, que también tendrá que ser solucionada por Fernando II de Aragón, se produce la muerte del señor. Directamente lo asesinan los propios siervos. Por otro lado, en Castilla tenemos la Guerra de los Inmandiños entre 1467 y 1469. Y por último, dentro de esas revueltas urbanas, cabe destacar que al margen de la de Barcelona podríamos nombrar la de Mallorca, en donde también la pequeña burguesía mallorquina, en torno al año 1455, si no me falla la memoria, en los últimos años del reinado de Alfonso V de Aragón, intenta lograr también acceder a ese gobierno de la ciudad, contando además con el apoyo del rey frente al patriciado urbano. Bien, por lo tanto, este sería el panorama principal de los principales acontecimientos sociales y conflictos que vamos a tener en la Baja Edad Media, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí tendríamos la explicación básica y sucinta. Es posible que hayamos cometido algunos errores porque para intentar avanzar pues no he mirado algunas cuestiones y he hablado totalmente de memoria, así que es posible que en algunos conflictos, como sobre todo el de Monclús y el de Ariza, me haya podido equivocar, así como también en algunos que os he dicho antes, como el de Navarra. Bien, al margen de esto, espero que os haya quedado claro ese periodo de crecimiento económico a grandes rasgos del siglo XI, de los siglos XI al XIII, y cómo después va a llevar a un ciclo de depresión económica entre los siglos XIV y XV, que va a estar salpicado de una serie de enfrentamientos bélicos que van a llevar un conjunto de transformaciones que, cuando estos conflictos acaben, llevará o se producirá, al menos en el Reino de Castilla, la implantación del Estado moderno, mientras que en la Corona de Aragón seguirá estando esa estructura política del pactismo que hemos explicado para el término número 11 de los que proceden, o perdón, de los que entran en la EBAU. Bien, hasta aquí damos fin a la explicación y espero que os haya quedado claro.